hablas de la profundización de este proceso de transformación. ¿En qué piensas cuando hablas de una profundización de este proceso en México llamado 4T? Y te lo pregunto porque, bueno, regresando a la patria grande, vimos cómo Ecuador se viró a la derecha dramáticamente, vimos en Perú como un golpe de Estado manda a la cárcel a Pedro Castillo, está este peligro latente en Argentina, pero en México pareciera que las cosas se cuecen aparte, a menos que tú tengas otra lectura, Fernando. Sí, sí, Vicente, se cuecen aparte en muchos sentidos y eso a mí me produce, provisionalmente te lo digo, cierta tranquilidad. Pero hay temas en los que no hay punto de reposo en ningún momento. Yo, a propósito de la pregunta de en qué hay que profundizar, voy de lleno y concreto al tema en el que trabajo permanentemente, que es el ámbito de la comunicación y de la guerra mediática, ¿no? Yo creo que en México, como en todo el continente, nuestra más grande debilidad política es la debilidad comunicacional. Con todos los grandes esfuerzos que hace el propio presidente López Obrador con las mañaneras, con todo lo significativo que es ese bastión, que es una escuela de formación política, de hecho, para México, es inédita, con todas las virtudes que tiene, de las que yo he podido escribir algunos textos. Por cierto, sigo pensando que es insuficiente. No porque no cumpla con sus objetivos, es porque la problemática del país exige, como decía el Che, no un Vietnam, sino 100,000 Vietnam, ¿no? Necesitamos 100 mañaneras, 1,000 mañaneras operando en las distintas áreas, regiones del país, en los distintos niveles de la responsabilidad pública, hasta que logremos con un esfuerzo así de comunicación transparentar la política toda, transparentar el financiamiento de la política, transparentar la estructura de las ideas, la estructura ideológica de la política en todos sus frentes, identificar los intereses que realmente están alimentando el ejercicio del poder, que se cumple en representación de un pueblo y que a veces la representación traiciona al propio pueblo. Eso lo estamos viendo en México todavía hoy. Hay zonas en las que estamos muy preocupados por los atrasos y por las condiciones lamentables de vida de nuestros hermanos mexicanos, en el sureste, sobre todo en Chiapas, pero no exclusivamente, ¿no? También hay zonas en las que por unas y otras razones, explicaciones que se repitan, seguimos viendo a nuestros connacionales, para decirlo casi técnicamente, los vemos atrapados entre los fuegos del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas gubernamentales. Seguimos viendo que no se resuelven problemas como, por ejemplo, el poder adquisitivo de los trabajadores en México, que sigue siendo, por más que hay importantes avances, por más que creo que históricamente estamos ante los récords más plausibles. Por cierto que en nada se compara ese avance con el avance que han tenido los que tienen el poder económico concentrado, que han estado ganando fortunas indecibles, y no hay parangones. Todavía no tenemos en el país, por ejemplo, cumplida la tarea que el propio presidente se prometió y nos prometió desde antes incluso de ser presidente, a propósito de juzgar a la Suprema Corte de Justicia y ponerla a los ojos de un país y de una historia, a que exhiba sus vergüenzas, que las tiene y muchas, a que exhiba su incapacidad de justicia social, de proveer justicia social en tiempo y en forma, a una Suprema Corte de Justicia que simplemente ha sido imposible tocarla ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y que es un pendiente histórico para México, como lo es para toda la región. No hemos podido todavía en México instalar una comisión de juicio político sobre la Suprema Corte de Justicia, como la que sí existe ahora en Argentina, ¿no? Hay un grupo de diputados heroicos ayudados por estudiantes y por jóvenes absolutamente denodados y entregados a ese trabajo, a juzgar el papel de la Suprema Corte de Justicia, que aquí en Argentina es
verdaderamente un escándalo solamente de formato operativo. Ya es escandaloso que 3 jueces, que son solamente 3, que se votan por sí mismos y que siguen siendo empleados y jueces al mismo tiempo de las empresas mediáticas y que dictan o dictaminan a favor de los que son sus clientes o de los que fueron sus clientes, beneficiándose ellos y cobrando ellos. Bueno, es un San Quintín de corrupción y de mugre, que en lugar de proveer fortaleza moral, orientación jurídico-político para pueblos que confían en que hay justicia, lo que están mostrando es decadencia, corrupción, etc. Esto vale para el continente en su inmensa mayoría, pero vale desde luego en México porque impulsándose como se impulsa un proyecto de transformación que hereda no solamente de la independencia, de Juárez, de la Revolución y de Cárdenas, estos grandes paradigmas históricos, eso debería ser suficiente para que hubiéramos creado lo que yo llamo, o lo que llamaba Gramsci, una nueva hegemonía humanista para el país, y eso todavía no lo siento, no lo veo consistente, no lo veo profundizado. No veo que sea esto una materia obligada de pensar y hacer política, filosofía, sociología, etcétera, en las distintas áreas de la formación universitaria, y no lo veo como una condición del hacer y el pensar de los modelos administrativos jurídicos del gobierno mexicano. Entonces, hay que agregarle ahora a casi toda actividad que se hace, como la del CONACYT o como la de los distintos centros de educación, hay que agregarle un H siempre para que esté incluido el humanismo como condición de ser y de pensar esta revolución humanista que el presidente ha llamado y convocado con toda razón, pero que necesita un vigor mucho más profundo en términos no de una concepción academicista del humanismo, no una concepción academicista de la filosofía, pero sí una concepción que en su fase más alta, en su fase más profunda, se llama praxis humanista, ¿no? Porque sintetiza teoría y práctica en un hacer de gobierno, en un hacer de administración pública, pues en un hacer conjunto de la voluntad conjunta por resolver los problemas conjuntos. Ese humanismo no lo veo todavía y lo veo como una emergencia, pero además lo necesitamos expresado como revolución de conciencias y además expresado como también una revolución comunicacional. No quisiera abusar demasiado de la palabra, que ya lo estoy haciendo, pero me gustaría en esos términos pensar que con un soporte, con un respaldo humanístico, filosófico y de revolución de conciencia como el que aludo ahora, de manera muy rápida, imagínate lo que sería eso impactando sobre una política de comunicación de Estado que, por supuesto, le entrará a transformar el escenario comunicacional y cultural del país, con respecto a la dependencia tecnológica, con respecto a la infiltración teórico-metodológica en las bibliotecas de comunicación del país. Ahí hay tráfico de influencias teóricas que no pasa casi por ningún escrutinio de ningún lado. Tenemos escuelas de comunicación enseñando los modelos norteamericanos a destajo, sin debate, sin consideración de las otras muchas voces que sí hay para otra forma de la comunicación. En fin, es una agenda compleja que todavía en México no se completa y que le haría mucho bien a la Cuarta Transformación.